Pues buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Pepe me pidió hablar de Trump y la implicación con la Agenda 2030 y la libertad, y de luego es un tema complejo y complicado, desde luego, y de luego no da tiempo en estos 30 o 40 minutos para abordarlo en su totalidad. Voy a dar algunas pinceladas, pero desde luego he de empezar con una visión a bote pronto de que la victoria de Donald Trump, independientemente de que no hay personajes angelicales, nadie es perfecto, es un hecho, desde luego, yo creo que va a ser histórico en el devenir de la historia de la humanidad, tremendamente positivo, en cuanto que va a significar, yo creo que, aunque estamos viendo ahora con el tema de Ucrania, que puede haber ciertas dudas, pero yo creo que va a significar un golpe definitivo a lo que es el globalismo. Además, en este sentido, yo creo que se puede agradecer esta nueva forma de política, en cuanto, al igual que Milei, puede uno estar de acuerdo o estar en desacuerdo, porque eso se trata de la libertad en su proyecto, en sus ideas, vamos, faltaría más, pero desde luego algo novedoso en política que también se vio en Milei, es que expusieron completamente su plan antes de las elecciones. Eso me parece que es algo novedoso cuando vemos a los políticos al uso, cómo ocultan su agenda, no dicen lo que van a hacer y luego hacen lo que les da la gana. Tanto Milei como Trump ahora, desde luego, expusieron completamente su agenda. Tanto el tema de inmigración, el tema de la salida de la OMS, el tema del cambio climático, el tema sanitario, y con esa exposición y con todos los medios en contra, porque lo de los medios de comunicación, bueno, eso se liga un poco con el globalismo, es tremendo y sigue siendo tremendo. De hecho, en Europa, el que lee los medios de comunicación, desde luego, tiene una visión completamente negativa de Donald Trump. De hecho, vi una encuesta que casi el 75% de los españoles detestan a Donald Trump. Claro, si ves los medios de comunicación y no tienes la información, desde luego tu apreciación, y de hecho yo mismo reconozco que en el año 16 tenía una opinión bastante negativa de Donald Trump, porque desde luego no estaba interesado en obtener la información que desde luego que he obtenido últimamente, y sobre todo a partir del año 20. Por tanto, en ese sentido es positivo. En segundo lugar, ha sido muy efectivo, porque prácticamente en las primeras semanas ha tomado una serie de decisiones, algo que los políticos no hacen, decisiones como la salida del Tratado de París en cuanto al absurdo tema, ruinoso tema del cambio climático, el cerrojo a la ideología de género, una auténtica aberración contraria a la naturaleza, a la lógica, al sentido común. La cuestión sanitaria con el momento de Kennedy, que va desde luego a hacer algo que es totalmente necesario, poner fin a la corrupción en el negocio sanitario que afecta a la salud, la moneda digital, estos días de rabiosa autoridad, lo que estamos viendo como en Europa ellos siguen a piñón fijo, como están intentando implantar la moneda digital, y todos sabemos lo que eso significa. Si ellos ahora mismo están acabando con la agricultura y la ganadería, ya no se puede tener ni gallinas, en fin, las imposiciones sanitarias, sabemos que si acaban de implementar la moneda digital, eso será que nos podrán someternos y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Donald Trump ha prohibido también la moneda digital en Estados Unidos, lo cual yo creo que va a imposibilitar que al final en Europa, a pesar que siguen intentando su imposición, aunque ahora se ha retrasado, parece que hasta el año que viene, pero ellos siguen intentando la imposición de la moneda digital. Desde luego, sin ninguna necesidad, sin ninguna demanda. Pero claro, todo esto del globalismo, antes de entrar un poco en el globalismo y en lo que significa Donald Trump, también hay otro dato que es muy positivo. Yo considero que hay que tomar nota de otra figura que ha sido relevante, que es Musk. Yo creo que es una figura fundamental. Yo creo que sin que Musk hubiera sido imposible Elon Musk que Milei hubiera ganado o que Trump hubiera ganado. Es totalmente imposible. Hasta la llegada de Musk a Twitter, que es actualmente X, sufríamos una censura absoluta. Bueno, yo de hecho la he sufrido, yo la sufrí, mucha gente la sufrió desde el año 20. Yo incluso llegaba, lo comenté antes de entrar aquí, yo llegaba a publicar en el tema en el COVID, que fui bastante activo desde el minuto 1, incluso judicialmente, información oficial de la que se deducía clarísimamente que no había ninguna pandemia que justificara las medidas tan exorbitantes que habían tomado, y cuando publicaba
información, datos oficiales, era inmediatamente censurado y expulsado de Facebook, de Twitter, de Instagram, automáticamente. Censura brutal. Teníamos los medios de comunicación, están totalmente controlados, están absolutamente controlados, no solamente los públicos, sino los privados. Incluso en España, pues en el año pasado, se dedicaron 200 millones de euros para financiar los medios privados y, por tanto, el control mediático. Y el tema de Internet, con el cambio que significó, pero de alguna manera seguían controlándolo porque los operadores eran pocos. Google por una parte y por otra parte Facebook y Twitter estaban totalmente controlados. Había una censura absoluta. Teníamos además los face checkers, los verificadores de contenido, que eran realmente censores, que eran empresas que financiaba George Soros y Bill Gates, que son elementos fundamentales en el globalismo y en todo lo que está pasando, incluso a día de hoy. Y por tanto había una censura absoluta. El globalismo ha podido avanzar gracias a eso, porque la mayor parte de la población no tenía información. Ahora eso es imposible. Yo creo que el globalismo va a encallar, entre otros motivos también porque ahora circula la información. Vemos cómo está la Unión Europea luchando por censurar con la ley de servicios digitales, se les ve con el intento de seguir censurando, descalificando, insultando, llevando al que discrepa de ultraderecha, facha, etcétera. Pero ese dato es fundamental. Con la llegada de Elon Musk y la libertad de expresión, obliga a Facebook a levantar la censura. Incluso Mark Zuckerberg reconoce públicamente como la administración Biden le obligó a censurar los contenidos relativos a la guerra de Ucrania y al COVID. O sea, ha habido censura. Por tanto, ese es un dato fundamental. La figura de Elon Musk, que también está tremendamente denostada. En Estados Unidos como hay unas revueltas permanentes contra ellos, los demócratas. Ahora se sabe ya oficialmente que es con dinero de George Soros. George Soros está subvencionando todas las revueltas de los partidarios de los demócratas que están ahora mismo movilizándose en Estados Unidos contra las medidas de Trump, contra las medidas de lo que estamos viendo con la denuncia de todo el dinero que se ha estado malgastando, miles y miles de millones con los que se subvencionaba esta agenda ideológica. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la llegada de Trump es positiva, la figura de Elon Musk es fundamental y yo creo que sin él no se hubiera producido ese cambio. En tercer lugar, otro factor importante, antes de hablar del globalismo, que yo creo que es una lacra. Yo creo que, yo no sé el nivel de conocimiento, yo creo que aquí el nivel de conocimiento de los oyentes es amplio y yo creo que a estas alturas nadie duda de que la agenda globalista calificarlo como un plan siniestro, cuyo objetivo fundamental es el control. Es decir, todas las medidas, todo lo que hemos visto en materia sanitaria, climático, género, todo tiene un objetivo fundamental, que es el control de la humanidad, control absoluto. Y el instrumento fundamental que se ha utilizado es los entes supranacionales con los cuales se vacía de contenido a las naciones. En ese sentido, ese es el objetivo del globalismo. Otro tema fundamental por el cual el globalismo ha podido avanzar es, desde luego, no solamente la censura a medios de comunicación, sino también hay que hacer referencia a otro tema que es importante, son esos partidos de derecha que realmente forman parte del entramado globalista, del globalismo fabiano, del globalismo de izquierda. En fin, por ejemplo, hemos visto el caso reciente de Alemania, donde ahora mismo yo estoy seguro que hay una mayoría de ciudadanos en Europa que están hartos ya del globalismo por la información y quieren desde luego recuperar el sentido común, el respeto a la familia, a la cultura occidental, a recuperar el sentido común respecto a la infancia, a la ideología de género, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? Pues el Partido Popular alemán, como era consciente de que había una demanda ya de ciudadanos que estaban postulándose por esos principios de recuperar el sentido común, como ocurrió en Estados Unidos, pues el señor Merz, el dirigente del Partido Popular alemán, en campaña, yo creo que muchos lo oirían, dijo abiertamente que iba a cerrar las fronteras y acabar con la migración masiva. Fue tan pronto como estafó a los votantes alemanes, y muchos que de luego tenían esa idea votaron por voto conservador en lugar de alternativa por Alemania. No pasaron 24 horas que ya el señor Merz dijo clarísimamente que no iba a adoptar ninguna medida de cierre de fronteras. Es un tema realmente una estafa. Y vimos como ayer mismo, o antes de ayer, el Parlamento alemán
en esa locura que estamos viendo ahora de materia de defensa, que de luego yo tengo una interpretación, pero desde luego lo que está claro que es más globalismo, más deuda pública, más belicismo, que yo creo que el belicismo forma parte de los globalistas. Esta guerra de Ucrania fue instigada desde Estados Unidos, desde el Estado profundo, desde el globalismo, y desde luego Alemania hace 2 días en el Parlamento se consumó una auténtica estafa, yo creo que una ilegalidad, en cuanto que para modificar la Constitución y eliminar el techo de gasto que había en la Constitución alemana, como ya no tienen mayoría en el Parlamento saliente de las últimas elecciones, lo que han hecho es utilizar el Parlamento anterior. Han hecho la votación en el Parlamento anterior, que sí tenía la mayoría de 2/3, para poder modificar la Constitución y poder asumir esa deuda, ese gasto de unos 500.000 millones de euros, supuestamente, para defensa, y lo que va a significar, desde luego, es mayor endeudamiento, mayor crisis, pérdida de poder adquisitivo, mayor pobreza, es decir, mayor el caldo de cultivo para el control globalista. En España, bueno, lo tenemos claro, es decir, estamos viendo permanentemente una clara escenificación. Bueno, lo tuvo también Trump. Trump en la anterior legislatura, en el año 16, no pudo hacer absolutamente nada. Estaba atrapado entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Él no pudo hacer absolutamente nada porque el Partido Republicano, bueno, forma parte del mismo poder globalista del Estado profundo. Ellos en el año 20, bueno, consiguieron que no gobernara, desgraciadamente para ellos, no pensaron que iba a ganar, y luego Trump ha venido con todo el poder, con todo ya aprendido, con el control del Senado, Congreso, con su Tribunal Supremo, y ahora ha actuado de forma efectiva, como veremos. En España, en Europa, en fin, mucha gente, desgraciadamente, mucha gente que es libertaria, mucha gente que está en contra de la Agenda 2030, desgraciadamente votan al Partido Popular, porque aquí en España estamos permanentemente asistiendo a una escenificación de que parecen que son cosas diferentes, son lo mismo, pero las palabras desde luego son una cosa y la realidad es otra. La realidad es que son exactamente lo mismo. El Partido Popular en España defiende la Agenda 2030, defiende toda la política de ideología de género, defiende la cuestión climática. Vemos que bueno, en Santa Cruz es el Partido Popular el que está implementando la zona de bajas emisiones. En Europa votan exactamente lo mismo en el 90% de los casos. Por tanto, si alguien que es contrario a la Agenda 2030, que es patriota, que es libertario, vota al Partido Popular, es que está muy despistado, o que desde luego en lugar bueno, está actuando casi como un hincha deportivo. Desde luego el problema en Europa lo tenemos todavía aún muchísimos líderes globalistas. Mira Macron, Starmer, Pedro Sánchez, Feijóo, y luego también la oposición. Es un problema, están surgiendo partidos patriotas, desde luego son partidos dispares. Son dispares, no es lo mismo Le Pen que Meloni, que Trump, que Milei, pero desde luego todos tienen una cuestión en común, importantísima, que es la defensa o el ataque contra el globalismo, que es un ataque directo contra el ser humano, contra la libertad. Y por tanto, en ese sentido, desde luego es absolutamente necesario que, igual que existe un globalismo, una agrupación público-privada, con entes como el Foro de Davos, el Club de Bilderberg, en fin, las fundaciones de Soros, Gates, etcétera, el Estado profundo americano, desde luego es necesario y urgente, no solamente una batalla cultural, sino también una batalla electoral, y fundamental y esencial, desde luego, recuperar el poder, expulsar de los gobiernos europeos a estos títeres del globalismo para recuperar lo que, desde luego, yo creo que se va a recuperar. Yo creo que el globalismo ha perdido con el tema de los medios de comunicación, y yo creo que Trump va a ser definitivo. Estos días, bueno, sabemos, por ejemplo, que en Italia el domingo hubo una manifestación contra Meloni, y luego se sabe ya directamente que estaba financiada por Soros. Es decir, este hombre no para. Es decir, es una persona, en fin, él está trabajando permanentemente para eso, y desde luego es un peligro. Como decía, lo del globalismo parece que es una evidencia que es negativa, pero desde luego con la llegada también de Trump y con la llegada de Musk y con la constitución del DOGE, órgano que ha establecido fuera del esquema de gobierno, estamos, digamos, confirmando muchas cosas que ya se sabían. Sabíamos, evidentemente, claro, y una situación un poco, claro, el globalismo se ha implementado, evidentemente, desde Estados Unidos, eso no hay ninguna duda. Es decir, Estados Unidos es el instrumento de la estructura a través de la cual se ha implementado el globalismo en todo el mundo. Y de luego lo que yo parece que no contemplaban los globalistas es que pudieran perder el poder en favor de Trump. Eso parece que no lo contemplaban. Y de luego lo que estamos viendo ahora mismo,
con la información que está fluyendo de forma permanente, conocemos como, bueno, a través de, yo creo que mucha gente lo ha oído, a través de una agencia, USAID, una agencia que además no estaba sometida a ningún tipo de control. Yo he visto muchísimas comparecencias en el Senado que ellos no respondían ante nada, no tenían auditoría ni ningún tipo de control. Una agencia que disponía de 50.000 a unos 50.000 millones de dólares anuales. Una agencia que con ese dinero se ha utilizado para implementar la Agenda 2030, una agenda completamente ideológica, para imponer la censura en todos los países, para comprar medios de comunicación, para dar golpes de Estado, para estabilizar las democracias. Ha sido una cosa tremenda, se sabe, se ha hecho. Bueno, por ejemplo, datos que son, desde luego, para hacer pensar, 600 millones de dólares anuales para financiar a organizaciones criminales terroristas árabes como el ISIS, Al-Qaeda. Es decir, ¿cómo puede ser que con dinero de los contribuyentes americanos se esté subvencionando a organizaciones terroristas árabes? Las del 11S, las mismas. Esas anualmente 600, 700 millones de dólares anuales. Con ese dinero o a través de esa agencia, desde luego se ha implementado en el mundo entero esta Agenda 2030, una agenda completamente ideológica. Tema del cambio climático. El tema del cambio climático, además de eso, en Estados Unidos creo que se manejan casi 40.000 millones el tema del negocio climático. El tema climático es, además, importante. Desde luego, Trump, como hemos dicho, ha puesto fin a ese tema, ha puesto fin a todas las limitaciones energéticas. Es decir, aquí estamos con la Agenda 2030, además, una medida, además de absurda, antieconómica. Estamos hundiendo nuestra industria con todas las limitaciones de la Agenda 2030. Aquí en Europa, con la agenda verde, prohibiendo la energía nuclear. Ahora sabemos por qué. Es decir, ahora sabemos por qué. Uno mira la historia y te das cuenta que en los años 70, cuando Alemania quiso aumentar o ampliar sus inversiones, llegó a acuerdos con Rusia, en los que, por una parte, financiaba a los países rusos y de su órbita, a cambio de comprar sus productos, pero a cambio Alemania había que comprar la energía soviética. Y para eso tenía que, evidentemente, prohibirse la energía en Europa. Acuérdense toda aquella campaña antinuclear de los años 70, aparecen los ecologistas, que son un instrumento del poder, financiados por el gobierno americano, para precisamente prohibir la energía nuclear, para que dependiéramos de la energía rusa. Ahora estamos viendo cómo Trump, por ejemplo, ha puesto fin a todas estas cuestiones. Ahora ya se puede utilizar, ha puesto fin a la obligación del coche eléctrico, se puede utilizar la energía tradicional, el petróleo, el gas, etcétera. Por tanto, en Europa, en cambio, seguimos lastrados todavía a la Agenda 2030, a las limitaciones energéticas, a una crisis permanente, a una industria lastrada por estas políticas, sin ningún sentido. Mira lo de la zona de bajas emisiones, que no tiene ningún sentido, que nadie lo quiere, que una medida discriminatoria que va a impedir que la gente pueda circular libremente. El tema de la ideología. Todo esto, evidentemente, el fin de todas estas medidas, por supuesto, es arruinar a la gente, debilitarla para el control de la Agenda 2030. El tema de género, el tema de la ideología de género no tiene ningún sentido, es una teoría que va contra la biología, es decir, pero al final lo que se pretende también es la debilitación, el debilitamiento del individuo, de la familia, de la infancia. Vemos como Trump positivamente también ha terminado con todo esto, ha declarado que solo hay dos géneros, hombre y mujer, ha puesto fin a la presión de los hombres en los deportes femeninos, ha puesto fin a estas cuestiones. El tema, desde luego, el tema del COVID, desde luego, el tema de la salud, a mí me parece un tema también relevante. Es decir, el tema del COVID, también sabemos ya que eso fue un intento de una preparación de un control de la humanidad. Desde luego salió bien, porque desde luego lo que aprendieron fue que todas las personas, prácticamente la humanidad aceptó un confinamiento sin ningún sentido, no se cuestionó absolutamente nada. Y desde luego, fue un ensayo absolutamente para un régimen totalmente totalitario. Ahora hemos visto también que Donald Trump, en fin, desde luego a mí me parece increíble que haya personas que lo critiquen. Parece lo que él se plantea y que nadie se plantea, en fin, es solamente investigar, acabar con la corrupción, porque si alguien se cree a estas alturas que las farmacéuticas
están pensando en nuestra salud, evidentemente están muy equivocados. Bueno, lo que él se plantea simplemente es intentar acabar con esa corrupción farmacéutica, donde se controlan las farmacéuticas, controlan todas las agencias del medicamento, y luego investigar esos incrementos de enfermedades que se han producido. Por ejemplo, hay datos clamorosos, por ejemplo, el autismo, lo he dicho un montón de veces, el autismo ha pasado en los últimos años de un niño autista de 10.000 a uno de 36, pero se ha producido un incremento tremendo en un montón de enfermedades y parece que nadie quiere investigar ese tipo de cuestiones. En cualquier caso, Trump además ha puesto fin al tratado de pandemias que se iba a aprobar recientemente, se ha salido de la OMS, plantea salirse de la ONU, es decir, está dando pasos muy claros contra lo que es el globalismo y la Agenda 2030. Además, en fin, me parece que otra cuestión, además, que es importante, que forma parte también del globalismo y que yo creo que también parece que Trump y ha producido un efecto en toda Europa, es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración, lo dije al principio, yo respeto, porque no puede ser de otra forma, que todo el mundo puede tener una opinión, la opinión que quieran sobre cualquier tema. Hay gente que puede estar a favor de la inmigración, de luego yo diría que el que lo esté, evidentemente, igual que de la guerra, oye, pues que lo pague con su dinero, porque la inmigración, desde luego, es un coste económico, desde luego un coste de seguridad. Los datos estadísticos, aunque se oculten, están ahí. La inmigración, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, creo que las violaciones en los últimos años se han incrementado un 178%. Es evidente la inseguridad que está generando la inmigración descontrolada. Pero, por otra parte, uno se diría, pero es que la inmigración es un fenómeno natural, tiene que ocurrir. No, es que no es un fenómeno, es un plan. Si fuera un fenómeno, es un plan. Alguien ha determinado, los globalistas, George Soros, con sus fundaciones, han decidido que tienen que acabar con la civilización occidental y tienen que entrar 1 millón de inmigrantes al año en Europa. Y así está ocurriendo. Lo han decidido los globalistas, sin contar nosotros. Lo dijo J.D. Vance en la conferencia de Múnich, tan oída, dijo que no ha habido ninguna votación en las urnas europeas para decidir esta cuestión. No se ha preguntado a los ciudadanos si queremos abrir nuestras fronteras para que entren inmigrantes. Este es un tema, además, evidentemente, que va en la línea de la Agenda 2030. Se trata de acabar con la civilización, de acabar con la estabilidad. Es decir, todas las medidas de la Agenda 2030 van en línea exactamente de lo mismo. Como el tema bélico. El tema bélico es exactamente lo mismo. Estamos viendo como en los últimos 3 años, la guerra de Ucrania. Es decir, evidentemente, igual que con Trump, si alguien ve los medios de comunicación ahora mismo, Putin es el enemigo número 1 y están manipulando desde el minuto número 1. Pero si uno mira los datos históricos, clarísimamente, aparte de que Trump, en fin, no sé también cómo alguien pueda estar en contra de una persona que luego lo ha demostrado, intenta alcanzar la paz. Lo hizo en la anterior legislatura y lo está haciendo ahora. Traemos, yo creo que es un dato que ya se puede saber, claramente se sabe, en el año 90, cuando cayó el muro de Berlín, Estados Unidos le prometió a Rusia que no iba a avanzar ni un metro la OTAN hacia el este. Ha ocurrido todo lo contrario, un aumento determinado. El año 14 además, Estados Unidos, con el USAID, con los fondos de la agencia americana, dieron un golpe de Estado en Ucrania y pusieron un candidato pro OTAN. En ese momento es cuando Putin, a raíz de esa intervención, ocupa Crimea, con mayoría de población rusa. Hay que dar el tema, a pesar de todo, e incluso la OTAN sigue proclamando que Ucrania va a entrar en la OTAN, lo cual era evidentemente una línea roja. Recuerden lo que pasó con Estados Unidos con las bases rusas próximas a Estados Unidos en el año 61, y llegamos ante esa situación. Pues Rusia inicia una intervención en Ucrania, pero una intervención que prácticamente no era bélica. Y de hecho, Ucrania estaba para firmar, y fueron a firmar a Estambul con Rusia el Tratado de Minsk, que se fue a firmar y lo desbarató evidentemente Estados Unidos, la anterior administración, y Inglaterra. Querían guerra. Han estado provocando, quieren guerra. Estos días vemos como cuando Trump quiere la paz, vemos a Macron, a los globalistas, como siguen azuzando el clima bélico. Evidentemente, eso forma parte de la desestabilización, de la inseguridad. Todo forma parte de un caldo de cultivo para dividir, crear inseguridad, para el control, para la Agenda 2030. Desde luego, el dato, también hay que referir al dato de Rumanía. El dato de Rumanía es otro dato más de donde vamos caminando. Es decir, estamos en un mundo de la Agenda 2030,
o todo el globalismo parte, como dijimos antes, de una censura absoluta. Una pérdida de libertades. Y en el tema de Rumanía, pues bueno, vemos que a Meloni en su momento, cuando ganó, ya la amenazaron de la Unión Europea con la pérdida de fondos. Hemos visto que en todos los países, además, cómo se unen todos los partidos para evitar que gobiernen los patriotas. Pasó en Francia, pasó en Austria, y desde luego lo de Rumanía es un tema... Lo dijo hoy. Se va a legislar la Unión Europea que si cualquier país... Sí. El escudo patriota, la Unión Europea está legislando para poder hacer ya directamente eso. Si ganan un país europeo, un candidato que no es acorde a los intereses, podrán eliminarlo. Lo que ha pasado en Rumanía, algo realmente escandaloso. Es decir, estamos ya en un estado totalmente totalitario y de luego sorprendente, pero claro, los medios de comunicación están totalmente controlados, absolutamente controlados. Ahora sabemos cómo. Vemos cómo USAID tenía controlada completamente a la agencia Reuters, a la BBC, a la CNN, luego los fondos de inversión BlackRock controla todos los medios de comunicación, las empresas de vacunas, en fin, un control absoluto y por eso avanza. Pero desde luego yo creo que ahora mismo el tema, lo dije al principio, el tema de los medios de comunicación, de la libertad de las redes sociales, es un punto definitivo y la intervención de Trump también. Pero decía, lo de Rumanía es un caso escandaloso. Y ahora sabemos también estos días, una documentación que sigue fluyendo, como incluso lo que ha ocurrido en Rumanía era un tema que estaba ya negociado, estaba ya preparado por la propia Estados Unidos. Es decir, hay un documento que demuestra que Blinken, el anterior secretario de Estado americano, ya tenía preparado lo que ha ocurrido. Es decir, ya estaba esto preparado por Estados Unidos. No es un tema que lo ha hecho Rumanía. Pero en cualquier caso, la Comisión Europea, el señor Breton, dijo públicamente lo que pasó en Rumanía, estaban ellos detrás. Es decir, no hay ninguna duda, ellos estaban detrás de lo que ocurre en Rumanía. En Rumanía no puede ganar un candidato antiglobalista, eurocéptico y que además sea de derecha. O que sea contrario como lo que ocurre en Hungría, donde también sabemos que de forma permanente USAID, George Soros, Bill Gates están permanentemente desestabilizando, intentando derrotar un gobierno que no está acorde con los intereses globalistas. Por tanto, el panorama del globalismo es lúgubre completamente, es un régimen completamente totalitario y por eso la victoria de Donald Trump ha sido un hecho completamente positivo. Va a conseguir Donald Trump, pensando en los americanos, porque es presidente americano, pero evidentemente yo creo que Donald Trump no va a perder el control, no va a irse de la OTAN, como se dice, sino que lo que están haciendo los líderes europeos es ampliar el gasto de defensa porque así lo ha ordenado Trump, pero desde luego yo creo que la influencia de Trump puede ser definitiva, pero luego se tiene que completar con la expulsión de los gobiernos de estos títeres. Desde luego tenemos un problema en el mundo con una serie de, son muchos años de la preparación del globalismo con muchísimos gobernantes que son directamente controlados o puestos por unos globalistas que tienen un plan perverso. El Foro de Davos, por ejemplo, sabemos también que el Foro de Davos lo paga USAID. Ahora Estados Unidos ha cancelado el pago de 60 millones de dólares que Estados Unidos también pagaba al Foro de Davos, que es donde se organizaba el grupo que organizaba, impulsaba toda esta agenda diabólica. ¿Trump va a conseguirlo? Bueno, yo, como es el título de la conferencia, yo pienso que sí. Yo pienso que la influencia de Trump va a ser definitiva. Desde luego hay una resistencia tremenda. Cuando oías el otro día a George Soros en persona, perdiendo las formas, insultando completamente a Donald Trump, ya participando directamente, que se sabe, en revueltas en Italia, en Estados Unidos, yo creo que están perdiendo el control. Intentando censurar la ley de servicios digitales, ya los oyes estos días con el tema de defensa, están totalmente desorientados, división, Meloni. Yo creo que, desde luego, la llegada de Donald Trump va a ser un punto decisivo y va a conseguir acabar con el globalismo y podemos recuperar una situación de normalidad, de libertad. Yo lo dejo aquí y ya si quieren a lo mejor alguna pregunta para seguir un poco con más temas que... Felipe, Eduardo, muchas gracias. Ha sido una exposición brillante y creo que aquí no hay nadie en desacuerdo con todo lo que está diciendo, punto por punto. Nuestra inquietud es, claro, nos están vendiendo, yo estoy seguro que el Partido Popular, yo estuve en la conferencia ahora con Cayetana, incluso Cayetana, le preguntamos, y estaba blandito, está en la agenda esa completamente también. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos hablan de que nuestro querido amigo Abascal, que es la única esperanza que teníamos, está vendido a Putin y está vendido a Hungría? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cuál ha sido ese giro que ellos anuncian? Que es falso, pero alguna base tendrán que tener, ¿no?
Bueno, yo creo que lo he dicho, vamos a ver, evidentemente, a ver, yo no pongo la mano, sí, a ver, yo no pongo, yo he dicho, yo no pongo la mano en fuego por ningún político. Ahora bien, ahora mismo, vale, a ver, el tema de que sí, bueno, la campaña que hay contra Abascal, especialmente desde el Partido Popular, es tremenda, pero forma parte de lo que he dicho, es decir, el globalismo necesita, como en Estados Unidos antes los republicanos, los rinos, los demócratas, la alternancia para ellos gobiernan siempre, tienen los dos partidos que hacen lo mismo. En Europa, el Partido Popular ahora mismo ya no se puede ni dudar, es decir, es que lo dicen, lo verbalizan y lo hacen, son parte del globalismo, no hay diferencias del Partido Socialista al Partido Popular, ninguna. El que vota al Partido Popular pensando que vota algo antiglobalista, desde luego está dormido. Dicho eso, como dije, evidentemente, bueno, desde los medios de comunicación que nosotros escuchamos aquí, los tradicionales, están totalmente en manos del globalismo. Por tanto, evidentemente, ¿qué van a decir? Me han llamado antes de ayer asesino por haber hablado de Trump y de bueno, por eso digo que... foro liberal, imagínate. Por eso, claro, desgraciadamente... Alguna base tendrán para decir... Pues no hay ningún... No, yo no... A ver, yo siempre pregunto, cuando critican a Trump, dime, o a Milei, dime algo. Bueno, porque dime algún hecho y de luego, oye, pues a lo mejor se equivocan, pero... Entiendo que muera gente ahí, pues yo creo que esto es lo contrario también, ¿no? Porque, claro, a ver, vamos a ver. Trump, que yo sepa, lleva 3 años y medio la guerra y yo no he visto ningún intento de paz por parte de nadie. No había ningún problema en la izquierda, ni los que están a favor de la paz, ni los del no a la guerra, estaban cómodos. Cuando viene Trump y quiere acabar con la guerra, hay problemas. Vamos a ver, no lo entendemos. En Miami tengo documentado que Biden le dijo a Zelensky que no firmara el acuerdo con Trump 6 días después de empezar la guerra. Tengo certeza lo que acaba ¿Que no firmara el acuerdo 6 días? Sí, Zelensky quería firmar un acuerdo con Trump con Putin a los 6 días de empezar la guerra. Así, eso es cierto. Y Biden... No, a ver, lo dije antes, eso está documentado. A ver, eso hay testigos de la reunión. Se reunieron en Estambul, Zelensky se sentó para firmar un acuerdo y Estados Unidos y Biden se lo impidieron. Lo dije anteriormente, por tanto, ahora resulta que mucha gente que critica a Trump le critican por el tema belicista cuando llevamos 3 años y medio de una guerra fomentada, creada, una guerra de Estados Unidos, Biden contra Rusia. Es una guerra con las vidas de los ucranianos y con la economía de Europa. Eso está claro. Entonces, ahora mismo, como dije, los medios de comunicación occidentales son globalistas y hay un relato censor, en fin, descalificación al discrepante, lo estamos viendo, sin límites. La mentira ya como instrumento se ha normalizado. Pero claro, para poder vencer, bueno, tiene que haber una agrupación de partidos patriotas, unos patriotas, otros conservadores, otros libertarios, que tienen algo en común. Pues evidentemente, Orbán es un referente. Desde luego, el mayor referente en Europa de eso. Luego, seguramente, si estuviéramos en una normalidad, Orbán sería diferente de Meloni o sería diferente de Milei o de Trump, pero ahora mismo, es decir, Orbán es un referente en la defensa de la libertad, de la tradición, bueno, de la normalidad. Meloni, bueno, son diferentes, puede estar Le Pen, Abascal, pues evidentemente, ¿qué van a hacer los medios de comunicación que están comprados y que les va la vida en eso? Bueno, pues despotricar, engañar, censurar, insultar. Bueno, vamos a ver, llaman totalitarios o fachas a Trump. Y lo llama o a Milei o a esta gente, y lo llama gente que de facto están censurando. Es decir, esto es la teoría de que tú llamas a otro lo que tú eres. Es impresionante. Es decir, Trump, me parece, en fin, ha hecho algo, bueno, pues seguramente cometerá errores, pero básicamente defiende la libertad y está implantando la libertad. Y Elon Musk lo mismo, y gracias a Elon Musk tenemos lo que está ocurriendo. Yo creo que sin Elon Musk sería absolutamente imposible, porque yo sí. Si se lee el decálogo, que tiene 11 puntos de Goebbels, se puede ver con claridad cada uno de los puntos se hace con el disidente. Me refiero que todos los que están haciendo ahora, que por ejemplo están censurando y atribuyen a Trump la censura. Eso es un ejercicio de proyección y es uno de los puntos del decálogo de Goebbels. Que sí, eso está evidente, pero bueno, pero pasa que afortunadamente ahora hay información. Yo ahora incluso veo muchísima gente que antes, hace 2 años, cuando el tema del COVID, no se enteraban de nada. Ahora la gente, hay una información, por eso
La moneda digital ayer ya yo creo que se dieron cuenta de que hay una posición grande y lo van a tener difícil porque ya hay información y están intentando. La ley de servicios digitales que se aprobó en Europa con la ayuda y colaboración de George Soros, lo que hace es eso, facilita la censura de la información que no esté verificada, pero es que es una cosa de loco. ¿Verificada por quién? Por unas empresas que dependen exactamente de George Soros y de Bill Gates. El año 18 se constituyó el Instituto Pointer y todas estas empresas de maldita en todo el mundo. Y ese instituto del que dependen todas depende de George Soros y Bill Gates. Ellos son los que van a determinar lo que es verdad o no es mentira, que es una cosa distópica. Realmente, sí, pero bueno, en eso estamos y mira con lo que pasó con la pandemia. En la pandemia, bueno, ahora se ha publicado un informe del Congreso americano de Biden donde se confirma que todo fue un camelo, que efectivamente con dinero de USAID, de Fauci, agencias americanas, se creó algo en Wuhan, no fue lo del pangolín, eso es mentira, ya está reconocido oficialmente, que no beneficia a ningún, bueno, lo de la mascarilla, y los datos médicos, ya se sabe un montón de informes, bueno, ya Alemania ha reconocido que ha muerto mucha más gente por la vacuna que por el COVID, oficialmente Alemania lo ha reconocido ya, los datos médicos son demoledores, ¿alguien se puede creer que en 4 meses pudieran inventar una vacuna y el cáncer llevan un montón de años, en fin, pero lo consiguieron, nos encerraron, hundieron la economía, la inflación la dispararon, aquí otra vez disparar la inflación, bueno, estamos en la espiral de crisis, de empobrecimiento, para el control, es decir, yo creo que va en la misma dinámica, en fin, y en eso estamos. El tema de la agenda verde es la ruina completa de la industria europea. Mira, la energía se compra mucho más cara, es que no tiene sentido, pero Trump ha puesto fin a eso. Perdona, pero ¿con qué fin? Porque hay una cosa que el control. ¿Solo el control? Claro, el control, es evidente. ¿El control por el control? El control por el control. El sueño de... Mira, esto surge, mira, el origen plausible de este tema está en la Sociedad Fabiana del año 1884 en Inglaterra. Y si tú ves lo que decía esa gente decía que había que abandonar la lucha de clases, la revolucionaria, porque hay que ir de un socialismo reformista pragmático, que es el que ha asumido, bueno, el nuevo, que asumió el Partido Socialista en España, es poco a poco ir hacia el socialismo, con un control absoluto de la población, con una clase dirigente. Es lo que implantaron, y eso se convirtió en el globalismo. Oscureciendo a Europa, como dijo Kalergi. Kalergi dijo que había que oscurecer a Europa. Con esas palabras que Merkel aceptó perfectamente en su momento y lo nombró a Javier Kalergi como uno de los padres de la Europa. Quieren oscurecerla. Imagínate. No tiene nada que ver con... Y el objetivo es el control. Eso no hay ninguna duda. El control absoluto. Y con la moneda digital conseguirían que... el gran proyecto del globalismo es la moneda digital. Iba caminando el dólar digital y el euro digital. Y lo hubiera, bueno, si no gana Trump estamos muertos. Con el dólar digital, el euro digital, harán lo que nosotros queramos. Compraremos lo que ellos quieran comprar. Y el control será absoluto. Bueno, con el dólar, ellos siguen insistiendo. Ayer se fue al Consejo de Europa, pero bueno, con Trump yo creo que eso se va a descabalgar y con la información. Yo sigo pagando con dinero papel. Y yo también. Y mientras pueda lo haré. Pero bueno, no voy a eso, sino que quería alejarme un poco del objeto para entender un poco mejor el problema. Lo digo porque Trump precisamente gana sus últimas elecciones con 2 temas que son fundamentales, porque al final acaban votándole las mujeres y los hispanos. Así consigue mayoría en las dos cámaras y que ya la presidencia, el Tribunal Supremo. Y bueno, en ese tema el asunto de la agencia, del tema woke es fundamental. Totalmente. Que acabo de entender y que sencillamente es un neocomunismo gramsciano. Totalmente, sí. El que quiera puede investigar y valorar lo que es eso. Gramsci, sí. Pero realmente la sociedad americana, que es liberal, como dice el predicamento de su constitución, se revela por la vía de las mujeres y los sudamericanos ante un tema donde quieren recuperar, entre otras cosas en el caso de los sudamericanos, la familia, que es un componente fundamental para poder conformar la sociedad libre. Por supuesto. En las sociedades que nos viene, entre otras cosas,
hemos querido y estamos queriendo sustituir a las familias por el Estado. Total, así nomás. Y bueno, y yo creo que entrando en esa complejidad, el tema que nos toca batallar, porque hemos pasado de una sociedad, digamos, que realmente estaba muy unificada, a una sociedad multipolar, donde ha aparecido la gente trans, que yo creo que es algo más complejo que pretender simplificarlo en un tema tan sencillo, cuando realmente trans, entre otras cosas, nos va a someter a un tema de la complejidad de romper los mercados económicos globales. Ese es un asunto muy complicado que no es tan sencillo. Como consecuencia de ese asunto, va a afectar a un tema tan complejo como el equilibrio de las bolsas internacionales, donde ya están. Y las bolsas internacionales, en ellas depende el dinero, que como todos sabemos el dinero es muy cobarde. Y ese dinero cobarde posiblemente planteará otros reequilibrios a los cuales tenemos que estar sometidos. Por eso digo que, bueno, que el tema de Trump me parece estupendo, pero que todo ese asunto es algo más complejo, y donde, entre otras cosas, tú comentabas el tema de la Agenda Verde, que creo que es de los mayores fracasos que ha hecho Europa, porque con la Agenda Verde ha demolido, que no lo has dicho, la agricultura. Sí, la agricultura, ganadería, la pesca. Ha demolido la energía y ha demolido el comercio. Totalmente. Y luego ha convertido a toda la sociedad europea en esos tres aspectos dependientes de. No puede existir un país libre que no tenga autonomía alimentaria, que no la tenemos, que no tenga autonomía energética, que no la tenemos, y que no tenga defensa propia, que tampoco la tenemos. Europa está en este momento cautivo de no se sabe quién, con unas políticas por parte de Ursula von der Leyen que son absolutamente un desastre. Un desastre donde obviamente en Europa no se puede gobernar si no somos capaces. Perdona, Hugo, también hay otras personas que quieren hablar. Pedro. Termina. Sí. Termina. No, si no somos capaces realmente, digamos, de conformar nuestra autonomía, que no estamos en. Vale, Pedro. Simplemente puntualizar, aunque estoy plenamente de acuerdo con lo que está diciendo, el punto de vista de Trump, para entenderlo un poco, muy someramente, porque podemos estar hablando aquí un montón de tiempo, es que, vamos a ver, es una nueva política arancelaria, ¿vale? Entonces, todo eso se viene porque... ¿Se oye por atrás? ¿Se oye? Hablo más, un poco más, intento hablar un poco más alto. La cuestión es la siguiente. Trump, la idea es volver a los años felices de Estados Unidos, ¿vale? Con unas políticas arancelarias altas para reducir, porque es lo que quiere reducir, todo lo que es el IRPF, ¿sabes? Él quiere cargarse lo que es el mayor, o reducirlo al mínimo, lo que es el tema de impuestos, y para sostener el Estado, pues necesita el cobro de esos aranceles, ¿vale? Entonces, vale, se va a cobrar esos aranceles como los grandes años de los 60, 70 de Estados Unidos. Entonces, ese es el proyecto. Lo entiendo yo, y porque ellos siempre le están mirando nuevamente al mercado interior. O sea, desde que se van de esa visión de los padres fundadores de no interferir en Europa, pues ya la tenemos armada. Y con relación a los mecanismos que tenemos en Europa, yo soy partidario de Antonio Trevijano y la democracia que nos han implantado aquí, entienda que es la democracia que nos proporcionó Estados Unidos, carente de mecanismos que nos permitan precisamente, por eso estamos con esta indefensión contra el Estado, porque somos incapaces de poder afrontar de forma personal cuestiones que sí están en la cultura anglófona. Entonces, tenemos una democracia fallida, sin mecanismos de esa separación de poderes. Entonces lo tenemos bastante, porque aunque triunfe Donald Trump en Estados Unidos, no se está replicando ese modelo en Europa. O
El tema es bastante más complejo. Sí, hemos hablado mucho sobre las bondades de Trump, algunas de sus bondades, pero me gustaría hablar sobre algunas de sus maldades. Y eso de poner trabas al comercio es una gran maldad. ¿Qué opinión le merece a usted la teoría que dice que está tumbando los mercados a propósito? ¿Cómo que es un? Que tumba, ¿A que está tumbando el mercado a propósito? Trump está provocando con su política arancelaria. Sí, y lo está haciendo a posta. Dicen algunos que para debilitar el dólar, para debilitar el dólar. A que bajen los tipos de interés, la SEC, intentando forzarla, intentando parar la economía y que lo hace a posta. ¿Qué opinión le merece? Bueno, vamos a ver, lo dije al principio, que aparte que es un tema muy complejo, podríamos hablar de temas, bueno, el tema económico, arancelario, largo y tendido del origen. Por supuesto que lo que he intentado decir antes de contestar a esa es hablar en términos generales. Y de luego en el problema que tenemos, el problema del globalismo, es un problema tremendamente gravísimo y por tanto yo no puedo dejar de ver lo positivo. Claro que tendrá cosas negativas y las va a tener, pero al lado de George Soros, Biden, Macron y las personas que nos quieren imponer una agenda globalista, no hay color. Dicho eso, no hay que olvidar que Trump es el presidente de Estados Unidos. Y luego él, la idea que tiene es que mejore la calidad de vida de los americanos. En lugar de estar en Europa aumentando la inflación, subiendo los impuestos, él quiere bajar los impuestos, no quiere eliminar la renta e impuestos de sociedades, etcétera. Él lo que quiere es dinamizar la economía. Perdón. ¿Puedo hablar de esto? Sí, por supuesto. No. Vamos a ver, el tema de los aranceles. Los coches americanos, cuando entran a Europa, pagan el 11% de arancel. Los coches europeos... ¿Lo paga el consumidor? Sí. El arancel se lo queda la Unión Europea, porque hay que pagarle el sueldo a 20.000 funcionarios. Perdona, Pepe, 200.000 burócratas. 20.000. Bueno, en total, los burócratas al final, la estructura europea son 200.000. Con 20.000 empleados. Bueno. Es decir, Trump, lo que llaman una guerra arancelaria, lo que quiere es una equidad en los aranceles mutuos. Que sí. Trump no quiere cargarse el comercio, lo que quiere es comerciar en condiciones de paridad. Eso tiene razón. Luego él dice, bueno, vamos a ver, tú estás perjudicando a mis consumidores, estás perjudicando a mis industrias, vamos a ponernos a la paridad. Y con defensa lo mismo. Dice, si yo gasto el 5% del PIB, ¿por qué tú gastas el 1%? ¿Qué pasa? ¿Yo soy más tonto o qué? Él no es un loco, ni está en contra del comercio. Lo que quiere es equilibrar las distancias que hay, esos desequilibrios. Quiere más equidad en términos arancelarios. Lo ideal sería que Trump dijera arancel cero, yo voy a poner una política arancelaria de 0% y posteriormente pedir a los gobiernos que hicieran lo mismo. Sería lo perfecto. Eso es lo ideal, pero eso no va a ocurrir. Sería lo ideal. Es decir, que no ponen los dos en el 11. Ni en el 90. ¿Verdad? Con eso de la armonización. ¿Verdad? De armonizar, sino irnos al 5. Y no los dos al 5. Sería lo ideal. Pero él no es partidario de subir aranceles porque sí. No, suscribo lo que ha dicho Pepe. Lo ideal sería que no hubiera aranceles, pero luego está haciendo equidad porque Europa impone aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos está pagando la defensa europea. De hecho, Alemania ha estado jugando con Rusia, beneficiando a Rusia, pero la defensa se la da a Estados Unidos. Entonces, lo dijo J.D. Vance, oye, nosotros tenemos 50.000 soldados en Alemania y te damos la defensa y tú nos estás... En fin, evidentemente, yo creo que Trump lo que ha hecho va a intentar reequilibrar la situación. Evidentemente, también es verdad que eso lo ha hecho Estados Unidos para controlar al mundo. Todos esos fondos, etcétera. Y por otra parte, lo que decía un poco Hugo, dos cosas que se me quedó en el tintero. Una cosa importante, la burocracia. Eso lo sufrimos también en todos los sitios, la burocracia no electa. Es decir, la burocracia no electa, es decir, el objetivo fundamental no puede ser, USAID alimentaba una burocracia no electa, son las personas que realmente mandan en el país. Y de hecho, cuando ganó Trump la otra vez no pudo hacer nada, porque mandaba esa burocracia, todo siguió exactamente igual. Y yo creo que ahora los demócratas y las élites pensaban que Trump no iba a hacer nada. Dice, bueno, pues ganará, pero nosotros tenemos esa burocracia en todas las agencias
Y lo que se han sorprendido es que Trump está reventando esa burocracia. Ha echado más de 200.000 personas, ha liquidado a la agencia USAID. Eso es lo que no esperaba. Pero eso pasa aquí también. Tú vas a una administración aquí y ¿quién mandan? ¿Los políticos electos o los funcionarios burócratas no electos? Los funcionarios no electos. Al final se crea un poder no electo que es el que manda. En Estados Unidos es un monstruo, que es el que está detrás de toda la agenda globalista. Y lo decía Hugo y tiene razón. Efectivamente, Trump ganó, pero lo tenía muy fácil. Lo tenía difícil porque tenía todos los medios en contra, pero lo tenía muy fácil, porque lo que está haciendo los demócratas, el globalismo, no tiene sentido. No tiene sentido en ninguna materia, en tema de familia, en tema de energía, en tema de género, no tiene ningún sentido. Y por tanto, él también porque ganó, y en materia económica, es decir, los americanos, los negros y las mujeres, y todos vieron el desastre económico en Estados Unidos, una deuda de 36 trillones, inasumible, una inflación disparada. Evidentemente, pues bueno, la situación económica, bueno, la gente aquí pasa que no sabe lo que es la inflación. Es decir, aquí ¿por qué la gente no puede acceder a una vivienda? Bueno, porque no se construye vivienda y porque el dinero cada vez vale menos. No porque hay viviendas de alquiler vacacional, que ese es el señuelo, no, porque aquí cada vez el dinero vale menos. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque los políticos, aparte de impuestos que nos ahogan y crean pobreza, ahogan a la familia, porque la inflación nos quita poder adquisitivo. Y eso no se entiende. ¿Y Trump qué va a hacer? Bueno, pues Trump tendrá cosas negativas, pero Trump va a recuperar, va a tomar medidas todas dirigidas a que venga la inversión. Es decir, baja los impuestos a inversión y hay riqueza. La riqueza solo viene de la inversión. O sea, por eso es sorprendente cómo todavía, bueno, no es sorprendente, yo sé por qué, sorprendente que los partidos, las políticas de izquierda sean preponderantes en el mundo, cuando en la práctica siempre que hay una política económica de izquierda acaba en pobreza de todo tipo. ¿Pero por qué? Bueno, porque evidentemente a partir de la sociedad fabiana y de principios de siglo, los globalistas vieron en las políticas de izquierda el instrumento, el mecanismo perfecto, porque es un mecanismo de control. El comunismo es el control absoluto, la regulación de todos los aspectos de la vida de la persona. El globalismo no podría casar con un régimen libertario, evidentemente, y por tanto, por eso la izquierda tiene tanto predicamento en el mundo, porque ha ido de la mano del globalismo, ha sido la estructura, bueno, la regulación de todo. Mira, el comunismo soviético se regulaba absolutamente todo, económicamente pobreza absoluta. Ahora sí, con el WOC han cambiado, después de la caída del muro de Berlín, cambiaron, se reinventaron el foro de Sao Paulo, se transformaron la lucha de clase en esta lucha de colectivo. Los WOC, que también ha servido pues, para seguir incidiendo en lo mismo, en la agenda, en el control absoluto. Se trata de anular al individuo, anular la familia, la heterosexualidad. Es lo que se trata, crear pobreza, debilidad, porque claro, así pueden controlar mejor al individuo, censura, control mediático. Es lo que se trata. El objetivo de la Agenda 2030 del gobierno es el control absoluto y el proyecto final es la moneda digital. Cuando haya moneda digital ya no tenemos, bueno, la agricultura, el ataque a la agricultura, la ganadería, la pesca. Bueno, ahora ya se sanciona con 3.000 euros si tú tienes una gallina, no puedes, todo supuestamente afecta con el CO2, lo cual es una mentira. Bueno, yo lo tengo que decir, vamos a ver. Es decir, es que ya esto es absurdo, lo del CO2. A ver, que el hombre es el causante de un calentamiento global dramático. Bueno, independientemente de que que es una cosa absurda, el CO2 que procede del hombre, el CO2 concretamente son 4 partes de 1 millón en la atmósfera. O sea, quiere decir que lo que causa el calentamiento de la atmósfera es el hombre, con el CO2 que produce el hombre. Pues el CO2 ya son solamente 4 partes de 1 millón. 4 partes de 1 millón es el CO2. Pero esas 4 partes de 1 millón, el hombre solo produce un 3%. El resto son vapor de agua, básicamente. Y quiere decir que el 3% de 4 partes de 1 millón es la parte esencial de la atmósfera que causa el calentamiento global. Y eso lo hace en base a predicciones que lo hace un panel de la ONU por personas que no sabemos quiénes son, que nos están imponiendo una Agenda 2030, lo de la zona de bajas emisiones, etcétera, etcétera, para el control, las ciudades de 15 minutos, etcétera. Todo confluye en lo mismo. Ese es el objetivo final. Y la moneda digital sería el final, porque solo podrías hacer, comer o decir lo que ellos quisieran. Y en eso están, y están intentándolo. Y gracias a Donald Trump ha puesto fin al dólar digital. Es decir, lo que ha hecho Donald Trump, en fin, podrá cometer errores, pero ha sido tremendo. Ha puesto fin al tema sanitario, ha salido de la OMS, la ideología de género, en fin, ha acabado con todo. Y lo más importante, y termino, que actuó democráticamente. Lo dijo todo en campaña. Lo dijo todo. Incluso apareció Elon Musk y dijo lo que iba a hacer. Eso es una actitud democrática y ganó así.
¿Qué tenemos los políticos? Mira, en Alemania, Merz dice que va a cerrar la frontera y cuando gana dice que no la va a cerrar. Bueno, esto es una vergüenza. Censura, mentira, agendas ocultas. Elon Musk, claro, digo, Trump, claro, pero yo pienso como Pepe que evidentemente lo que trata es equilibrar. Y de hecho, ves cómo está manejando los aranceles con México y Canadá, porque a ver, Trump será lo que tú quieres, pero Trump está pensando en los americanos. En Europa tenemos a unos políticos que están pensando en una agenda y pasan de nosotros completamente. Trump está pensando, ahora quiere acabar con el cártel del fentanilo en Canadá, que es evidente que entra, pues utiliza, de hecho México ha reaccionado y las entradas inmigrantes han caído de forma automática porque México controla la frontera. Bueno, pues eso, pues él está actuando, tomando medidas, pueden ser equivocadas, discutibles, pero está actuando para conseguir algo, que es el bienestar de los americanos. Y por eso lo votó todo el mundo, a pesar de la campaña brutal, porque lo que pasó en Estados Unidos fue tremendo. El que hizo un seguimiento de los medios de comunicación, bueno, una campaña descomunal. Y claro, y los medios de comunicación no lo entienden. O sea, Trump le ganó a los medios. Fue el punto y final del control de los medios de comunicación. Los controles tradicionales que se pensaban que tenían el poder absoluto de convencer y manipular a la gente. Trump les ha ganado, les ganó, porque también los argumentos eran demoledores. Sí, ya quiere Hugo, creo que tiene una cosa. No, hay dos, y don Manuel, bueno, dos cosas. Mira, pero, a ver. Sobre el CO2, sí. Lo he estado estudiando. Diga. El CO2, el 98% del CO2 lo producen los volcanes. Sí, sí. El 2% es de producción humana. De ese 2% de producción humana, los principales productores son China, Rusia, Estados Unidos y India. La Unión Europea produce el 0,4% del CO2 de producción humana y somos los que pagamos impuestos. Segunda acotación. Sin CO2 no existiría vida. Aparte de eso. El oxígeno que respiramos está derivado del CO2 que las plantas, a través de la función de la luz solar y del enriquecimiento, producen oxígeno. O sea, si no existiera CO2, no existiría oxígeno. No habría vida. Y no habría vida, nos moriríamos todos. Y lo otro que decías sobre el wokismo, que anula a la persona, yo creo que exacerba al individuo. O sea, estamos logrando una sociedad a través del Black Lives Matter, a través del Me Too, a través de todas estas LGTBI, JK, XYZ, etc. Estamos logrando un individualismo exacerbado en la que el cojo de la pierna izquierda es enemigo del que camina bien y del cojo de la pierna derecha. El cojo de la pierna derecha es enemigo del cojo de la pierna izquierda. Lo mismo con el tuerto, lo mismo, etc. Y todo eso lo compró la izquierda mundial, que es un plan que lleva más de 50 años, lo compró la izquierda mundial, y ahora los partidos de izquierda, socialistas, comunistas, o lo que se llame, ya no defienden al que produce, al que trabaja, al que con sus recursos sostiene la sociedad, sino que defiende a todos estos cojos, tuertos y LGTBIJK. Vamos a dejarlo aquí, si le importa. Bueno, 5 minutos de descanso y pasamos a la siguiente conferencia. Gracias.